Estimados estudiantes, los saludo de nuevo por este medio y el día de hoy vamos a trabajar el tema relacionado con otro libro de contabilidad principal, de acuerdo al artículo 368 del Código de Comercio, relacionado con el libro diario de primera entrada. El libro diario de primera entrada tiene un esquema como el que ustedes pueden observar en la pizarra. Y este libro se trabaja por un folio, no a doble folio como el libro mayor, no a doble folio como el libro de compras y ventas de pequeño contribuyente que ya hemos visto, sino que este se trabaja a un folio. Entonces, una página es un folio y la siguiente página es el siguiente folio. Este libro principal de contabilidad también debe de estar habilitado por la Superintendencia de Administración Tributaria, pagando un impuesto de habilitación o timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja. Y debe estar autorizado por el registro mercantil, pagando por cada hoja el arancel actual, que es de 20 centavos. ¿Cómo se compone el libro diario? Acá tengo un esquema de un libro manual, que déjenme decirles que a pesar de la tecnología todavía hay entidades que prefieren que sus registros contables se operen en libros manuales. Ya son muy pocos, pero todavía existen. Sin embargo, el formato electrónico está basado en el formato de un libro manual. Generalmente está estructurado de esta manera, en donde lleva esta columna que se utiliza generalmente para anotar el número de partida y el folio del mayor. Esta otra columna es la que nos sirve para describir las cuentas contables, tanto acreedoras como deudoras, o a la inversa, deudoras y acreedoras. Y también para anotar la fecha en que estamos haciendo la anotación, asiento contable o lo que denominamos partida de contabilidad. Esta otra columna es donde vamos a anotar los montos o las cantidades deudoras, conocido como debe, y en esta otra los valores, montos o cifras acreedoras o conocido como haber. De esta manera, entonces, estamos estructurando el libro de diario de primera entrada. Pues estos requisitos ustedes ya lo conocen, pero a manera de introducción los estoy dando a conocer de nuevo. Muy bien, entonces, repitiendo, el libro contable se trabaja a un folio, o sea, una página. Esta columna generalmente es utilizada para anotar el número de partida y el folio del mayor. Esta para describir la fecha en que se realizó el asiento contable, las cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Y también esta otra columna para los valores, montos o cifras deudoras, debe, y las acreedoras, haber, en este lado. ¿Cuáles son los requisitos básicos que debe de tener una partida de contabilidad? Pues los requisitos básicos que deben de tener una partida de contabilidad, lo vamos a hacer en este otro folio, es el número de partida, la fecha, las cuentas deudoras, vamos a poner un ejemplo, caja, una cuenta acreedora, ventas, las cantidades deudoras, vamos a suponer que son 112 quetzales y aquí vamos a poner débito fiscal, IVA. Entonces,
Esta es una cuenta acreedora que sería de 100 quetzales. Esta es una cuenta acreedora que sería el impuesto, 12%. Otro de los requisitos es cuadrar tanto las columnas del debe y del haber. Y aquí es donde nace, por qué razón le llamamos partida doble. Porque no hay deudor sin acreedor y no hay acreedor sin deudor. Por esa razón es que se le llama partida doble, porque hay cuentas y valores del debe y hay cuentas y valores del haber. O sea, hay doble registro en una sola partida. Y otro requisito que a veces se deja por un lado, he visto libros de contabilidad, registros contables en donde no anotan las explicaciones, y ese es un requisito básico que ustedes también deben de acostumbrarse a poner. Una explicación breve pero concisa de qué es lo que estamos registrando en esa partida de contabilidad. Y como lo repito, también este libro va a servir para que los registros que anotemos en él pasen al siguiente libro principal de contabilidad conocido como mayor. Entonces acá en esta columna también podemos anotar los números de folio de el mayor. ¿Para qué nos van a servir? Para cruzar la información. Si queremos ver en el mayor dónde está registrado este valor y esta cuenta contable, entonces nos vamos al folio 3 del mayor y ahí tendríamos que encontrar ya la cuenta específica de débito fiscal. Así es como funcionan los pases a los siguientes libros. Muy bien, entonces no se olviden que estos requisitos son primordiales y básicos cada vez que ustedes hagan partidas de contabilidad. Número de partida, fecha de la partida, cuentas deudoras, valores deudores, cuentas acreedoras, valores acreedores, cuadre de cuentas y explicación y folios del mayor. Eso es lo que debe de llevar cada partida de contabilidad. El otro punto que vamos a platicar referente a cómo hacer los asientos o partidas contables en el libro principal de contabilidad conocido como diario o primera entrada es el principio de la partida doble. Les comenté hace un momento de que el principio de la partida doble indica que no hay deudor sin acreedor o acreedor sin deudor. Eso significa que cuando registremos en una partida deben de haber cuentas y valores deudores y cuentas y valores acreedores. Por esa razón es de que se conoce como partida doble. Debe haber deudor acreedor, que son sinónimos esos términos. Pero para poder trabajar las partidas de contabilidad, estimados estudiantes, déjenme decirles que lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los componentes de la contabilidad, de los estados financieros específicamente que preparamos en la contabilidad. Y uno de ellos es el patrimonio. El patrimonio, como lo pudimos ver en la estructura del inventario, está compuesta por los activos, los pasivos y el patrimonio neto, que antes se conocía como capital. Por esa razón que nosotros conocimos aquella ecuación o fórmula que nos decía activo menos pasivo igual capital. Y sigue siendo igual. A la fecha no ha variado, por más que se tengan normas internacionales de contabilidad, los principios, la esencia básica de la contabilidad no ha cambiado con el tiempo. Entonces, tomando en consideración esta ecuación, nosotros lo que debemos, el tip, la sugerencia o recomendación que yo les puedo dar para que puedan ustedes realizar partidas de contabilidad adecuadamente,
es de que ustedes deben de tener claro que es un activo, que es un pasivo, que es el patrimonio neto o capital, que es un costo, que es un gasto y que es un ingreso generador de ganancias. Si no tenemos claro esos términos, entonces ahí es donde se nos complica hacer partidas de contabilidad. Y déjenme decirles de que incluso auditores y contadores graduados cometen muchos errores al hacer partidas de contabilidad. ¿Por qué razón? Porque nos mecanizamos. ¿Qué significa eso? De que si una partida de ventas ya sabemos mecánicamente que es caja ventas. Pero cuando hay alguna modificación a la transacción, ahí es donde nos perdemos. Y es porque no tenemos claro, repito, que es un activo, que es un pasivo, que es el patrimonio neto o ahora o capital, que son los costos, que son los gastos y que son los ingresos generadores de ganancias. Entonces, para poder abordar el principio de la partida doble, sí es un requisito indispensable que ustedes manejen esos términos. Y yo les podría decir que es un activo. En términos sencillos, un activo son todos los derechos o bienes tangibles o intangibles que le pertenecen a la entidad. El pasivo son las deudas y obligaciones tangibles o intangibles que adeuda a terceros la entidad. Y el patrimonio, como lo pudimos ver en la ecuación, patrimonio neto es la diferencia entre lo que tenemos como activos, lo que debemos como pasivos. Esa diferencia es lo que realmente poseemos. Por ejemplo, si yo compro este marcador vamos a suponer que es un activo, si yo compro este marcador como activo en 20 quetzales, lo registro como activo en 20 quetzales, pero no lo pagué completamente, debo 10. Entonces el pasivo va a ser de 10 quetzales. ¿Cuánto tengo yo de capital por este activo? Únicamente el 50%. Hasta que termine de cancelarlo, entonces prácticamente el activo va a pertenecerme en un 100%. Esto es lo que ustedes deben de manejar. Ustedes podrán decir, pero eso ya me lo sé. Y espero que ya lo sepan. Porque en realidad déjenme decirles de que todavía tenemos estudiantes ya por cerrar cursos que no dominan las partidas de contabilidad. Todavía están con mucha deficiencia de cómo hacer partidas de contabilidad. Y recuérdense que la contabilidad, el concepto que yo manejo es la historia escrita de los negocios. Ese es el concepto que yo tengo de contabilidad, la historia de los negocios. ¿Y cómo voy a plasmar, cómo voy a conocer la historia del negocio en el libro diario? Porque ahí dejamos todos los registros históricos de las transacciones que sucedieron en X fecha en la entidad o en la empresa, si lo queremos conocer. Por eso es que cuando hacemos auditoría nos abocamos a ese tipo de registros, porque ahí viene el historial de todas las transacciones que hizo en una fecha determinada la entidad o empresa. Entonces parece mentira que a estas alturas algunos estudiantes no conozcan o dominen todavía como los registros de contabilidad. Pero para eso estamos, para darles a conocer algunos tips que les puedan servir para mejorar esas deficiencias. Y como siempre se los he comentado, estimados estudiantes, lo que ustedes tienen que hacer es ya involucrarse en la práctica, porque la práctica, como dice aquel dicho, hace al maestro. Si ustedes solo van a ser auditores teóricos,
Entonces ahí es donde considero yo que está la debilidad o deficiencia. Que todo lo podemos enmendar, que todo lo podemos corregir, sí. Y para eso estamos como docentes, para poderlos apoyar. Entonces, repito, debemos de conocer qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el capital o patrimonio. Entonces, cuando hagamos una partida de contabilidad y estemos nosotros registrando un activo, el activo va a ir en el debe, porque nos pertenece. Y si ese activo se va a incrementar porque compramos más activos, entonces todos los aumentos a los activos van en el debe. Pero ¿qué sucede si le damos de baja a un activo? Va a disminuir. Entonces las disminuciones de los activos van en el lado contrario. Acá irían las disminuciones de los activos. Cuando registramos un pasivo como obligación o adeudo, los vamos a registrar de acuerdo a los principios de la partida doble en el haber pasivo y el aumento del pasivo. Pero si abonamos a un proveedor, pagamos una cuenta por pagar, ya debemos menos o ya no debemos nada, entonces esos pagos a cuenta de las deudas o de los pasivos las tenemos que registrar en el lado contrario. Entonces las disminuciones de los pasivos van en el debe. Cuando registremos el patrimonio neto, de acuerdo al principio de la partida doble, el patrimonio neto o capital va a ir registrado en el haber. Si en una sociedad anónima se incrementa el capital autorizado o se suscriben unas acciones y hay modificación, entonces el aumento del patrimonio neto va a ir en el haber. Dentro del patrimonio neto van las utilidades. Por esa razón que las utilidades por retener van en el haber, en una partida, porque está aumentando el patrimonio. Pero cuando la sociedad decide pagar dividendos o pagar esas ganancias o utilidades a los accionistas o socios, si es una entidad jurídica de personas, entonces va a disminuir nuestro patrimonio neto. Y por lo tanto, la disminución del patrimonio neto va a ir en el lado contrario. Fíjate que para algunos va a ser esta tablita, como decía, eso sí, de una vez está, esto ya me lo sé, eso es elemental. Pues vuelvo a repetir, espero que esto que es elemental, ustedes ya lo dominen. Y si no, pues en algo servirá para los que todavía están con ese problema de cómo realizar partidas de contabilidad. Por esa razón es de que empecé a darles a conocer el funcionamiento del libro diario, pero también considero oportuno darles estos principios de partida doble que generalmente, estimados estudiantes, lo tenemos en el olvido. ¿Por qué razón? Porque nos mecanizamos y creamos ya costumbre de hacer las partidas. Una partida similar a otra la hacemos repetitivamente. Y por esa razón es de que nos olvidamos de los principios básicos de contabilidad, que, como repito, podrán haber normas internacionales en la actualidad, pero nunca van a dejar
las bases, la esencia de dónde vienen los registros contables. Por ejemplo, si queremos hacer una partida en donde involucremos este tipo de activos, vimos anteriormente una partida de caja 112, ventas 100 quetzales, débito fiscal 12 y el cuadro, ¿verdad? Y la explicación. Si queremos ver si esta tabla está siendo operada convenientemente, veamos si es cierto. La cuenta de caja es una cuenta de activo. Como estamos sumando o incrementando la cuenta del activo, por eso va en el débito. La cuenta de débito fiscal es el IVA que le debemos de reportar al fisco. Entonces se convierte en una cuenta por pagar o una obligación. Entonces está aumentando nuestro pasivo. ¿En dónde lo vamos a registrar? En el haber. Por eso es de que acá está en el haber. Y en esta partida de una vez aprovecho para explicar qué es un ingreso financiero en efectivo, podemos decirle, y qué es un ingreso generador de ganancias, que son dos términos completamente diferentes. Cuando recibimos los 112 en caja, estamos recibiendo un ingreso monetario en efectivo nuestro, y por lo tanto es un activo. Por esa razón va en el débito. Pero la cuenta de ventas es un ingreso generador de ganancias. ¿Por qué razón? Porque cuando vendemos un producto le estamos incorporando a ese precio la ganancia, utilidad o lucro que espera obtener la entidad. Entonces los ingresos generadores de ganancias ya no van ni al activo, ni al pasivo, ni al capital o patrimonio neto, sino es una cuenta de ganancia. Y todas las cuentas de ganancia van en el haber. Y cuando aumentan las ganancias, van en el haber. Y si disminuye la ganancia, entonces va al debe. Disminución de ganancias. Pero repito, cuando ustedes escuchen, por lo menos así lo manejo yo, ingresos generadores de ganancias, no asuman que es un ingreso financiero y utilicen la cuenta de caja, de bancos, no, porque son dos términos diferentes. Ingreso monetario de efectivo es un activo porque estamos recibiendo el dinero, por lo tanto va en el débito. Ventas, servicios prestados, intereses ganados, todas las cuentas que en el estado de resultados nosotros registramos como ingresos generadores de ganancias van a ir en el haber. Entonces, la cuenta de ventas de esta simple partida es un ingreso generador de ganancias. Por esa razón es que va en el haber de la partida. Entonces, si ustedes pueden apreciar, estimados jóvenes, el principio de la partida doble es el que nos va a servir para poder realizar las partidas de contabilidad o asientos de contabilidad o registros de contabilidad, como le llaman varios autores que han realizado libros prácticos de contabilidad. Si hacemos otra partida así sencilla, por ejemplo, un sueldo de 3,000 quetzales, la bonificación incentivo 250, le hicimos la retención de X laboral, que
que es el 483 sobre los 3.000, 144.90, y la diferencia le dimos un cheque al empleado. 3.250 menos 144.90 nos dan que el empleado recibió un cheque de 3.105,10 centavos. Cuadramos la partida y le ponemos la explicación. Veamos entonces cómo lo vamos a cotejar con el principio de la partida doble. La cuenta de sueldos es un gasto. Es un gasto necesario para poder generar renta o ganancias. Es cierto, porque para que nosotros, por ejemplo, podamos vender el producto, necesitamos un empleado que lo venda, o sea, un empleado de la sala de ventas. O necesitamos un empleado de la administración para que controle todo el papeleo. Entonces, es un gasto necesario, vinculado con la actividad económica. Pero para no extendernos tanto, el sueldo que le paguemos a los empleados se considera un gasto. Y ese gasto va al estado de resultados. Y cuando hagamos las partida doble y partidas de contabilidad, el sueldo, como es un gasto, lo vamos a registrar en el debe. Entonces los gastos y los aumentos de los gastos van a ir en el debe. Por esa razón es de que el sueldo, siendo un gasto, va en el debe. La bonificación incentivo también es un gasto para la empresa y por esa razón va en el debe. La retención laboral es un pasivo porque se lo estamos quitando o reteniendo al empleado, pero ese dinero no nos va a quedar a nosotros como empresa, sino se lo tenemos que trasladar al seguro social. Por lo tanto, es un pasivo. ¿Dónde se registran los pasivos? En el haber. Por esa razón está acá. Y la cuenta de bancos es una cuenta de activo. En este caso, ¿está aumentando o disminuyendo nuestro efectivo? Como le estamos pagando a un empleado, está disminuyendo nuestro efectivo. Entonces, a pesar que es un activo, al disminuir el activo, va a ir en el lado del haber. Por esa razón es que estamos registrando esta cuenta y este monto en el lado del haber. Entonces, estimados estudiantes, vuelvo a repetir, si tenemos claro el principio de la partida doble, cuando registrar en el debe, cuando en el haber, entonces se nos va a facilitar hacer partidas de contabilidad. Esa es la intención de esta explicación el día de hoy. Voy a hacer una última para dejar el principio de contabilidad ya apegado a las partidas. Por ejemplo, adquirimos mercaderías. Generalmente utilizamos la cuenta de compra. Vamos a poner que son 200 quetzales. Pagamos el IVA, es un crédito fiscal, son 24, y nos lo dieron al crédito. Entonces el proveedor, 224 quetzales. Cuadramos nuestra partida y la explicamos. Ahora veámoslo con el principio de la partida doble. Las compras de los productos que posteriormente van a ser vendidos, cargándole o incrementándole el porcentaje de ganancia que quiere obtener la entidad, es un costo. Y los costos van en el debe, y cuando aumentan los costos, van también en el debe.
En el haber van a ir cuando disminuyan los gastos, porque no lo había notado, y cuando disminuyan los costos. Entonces, la cuenta de compra la vamos a registrar ¿en dónde, estimados estudiantes? En nuestros estados financieros va a ir a el costo de ventas. Por esa razón, entonces, esta cuenta es un costo. ¿Por qué va en el debe? Porque de acuerdo al principio de la partida doble, los costos y aumentos del costo van a ir en el debe. El crédito fiscal es un IVA a nuestro favor porque el saldo es nuestro, estamos todavía obteniendo ese saldo y lo podemos compensar con débitos fiscales en el siguiente mes. Eso significa que el crédito fiscal es un derecho que tenemos de recuperar ese IVA pagado de más, acreditándolo contra débitos fiscales. Pero entonces el crédito fiscal es un activo. ¿Y dónde registramos los activos? En el debe. Por esa razón es que esto va en el debe. Los proveedores son aquellas entidades individuales o jurídicas que nos proporcionan mercaderías al crédito y por lo tanto le debemos a esos proveedores. Si le debemos a esos proveedores, entonces ¿qué es? Es un pasivo. ¿Y los pasivos dónde los tenemos que registrar? En el haber. Por esa razón es que estamos poniendo estos ejemplos y viendo que sí se apegan a los principios, al principio, mejor dicho, de la partida doble. No olvidemos nuestra esencia contable, estimados estudiantes, porque de ahí nace todo nuestro conocimiento de contabilidad. Es la recomendación que yo les puedo dar en esta oportunidad. El otro punto que es importante comentar, tratar y darles a conocer a ustedes como estudiantes de Contaduría Pública y Auditoría es de que he podido notar en los proyectos o trabajos que se han dejado a los estudiantes en semestres y años anteriores, que han aprendido a hacer partidas de contabilidad, pero que todavía no tienen claro dónde registrar todas esas partidas. ¿Por qué razón? Porque en algún ejercicio donde dice hagan partidas de ajuste, hagan partidas de reclasificación, hagan la partida de apertura, regularicen las cuentas del IVA. Todas las partidas que hemos ido aprendiendo de acuerdo a las diferentes transacciones económicas que realiza la entidad se traducen en partidas. Eso está bien, pero ¿a dónde van a ir a parar todas esas partidas que estamos realizando en forma aislada o separada? Todas se deben de agrupar en el libro diario. No hay otro libro donde puedan registrar esas partidas. Por lo tanto, ustedes deben de tener claro que partida que se haga debe ir al libro diario. Y también es recomendable e importante que ustedes tengan claro que no es nada más estar haciendo partidas y dejándolas registradas en el libro diario. Tienen que contar con un documento de soporte. Para poder registrar partidas de contabilidad en el libro de diario, en la práctica deben de tener documentos de soporte, vuelvo a reiterar. Si vamos a hacer una partida de ventas, tenemos que tener las facturas de ventas. Si le dimos al crédito al cliente, tenemos que tener un documento de soporte. Si el dinero de las ventas fue a dejarse al banco y depositado en la cuenta bancaria de la empresa, tiene que haber una boleta de depósito. Todas las partidas que hagamos de contabilidad deben de tener
sus documentos de soporte. Hay algunas excepciones también, estimados estudiantes, por ejemplo, las provisiones, los ajustes que hagamos, por ejemplo, si vamos a hacer una partida de depreciación, esa no va a tener un papel, una factura, un documento de soporte, pero sí tiene que tener un control interno. ¿Y cuál va a ser el control interno? Pueden ser nuestras tarjetas de cálculo de depreciación por cada bien. Entonces sí tiene que haber información de dónde provenga todos los datos, todas las cifras, todas las cuentas que vamos a registrar en las partidas de contabilidad. ¿Por qué se los hago ver? Porque no es lo mismo ya trabajar la contabilidad que un laboratorio que se les dé un ejercicio de contabilidad. En un ejercicio, un laboratorio de contabilidad solo se les dan, digamos, se les anotan ahí el tipo de transacción para que ustedes ubiquen la cuenta contable y determinen si van al debe o al haber para hacer sus partidas. Y eso está bien. Recuerden que estamos en los principios de contabilidad. Está bien. Pero ya en la práctica, ustedes deben de considerar que todas las partidas que vamos a registrar deben de tener un documento de soporte. De lo contrario, nada más estamos haciendo partidas ficticias. Y eso es bastante delicado, estimados estudiantes. Entonces, ¿qué va en el libro de diario? Va la partida de apertura, o reapertura. Y esto va vinculado con el principio de contabilidad de periodo contable. En lo personal, no sé si estoy bien o estoy mal, pero la primera partida que se realiza en el libro de diario cuando la entidad es nueva o inicia operaciones, para mí es una apertura. Ya el siguiente ejercicio contable, el subsiguiente y el subsiguiente, para mí es una reapertura del ejercicio contable. Es mi criterio. Sin embargo, si ustedes le quieren poner apertura a cada ejercicio contable, pues yo no le veo ningún inconveniente. ¿De dónde viene la información de la partida de apertura o reapertura? Del libro de inventarios. De ahí viene la partida de apertura o de reapertura. Y de ahí vamos a incorporar todas aquellas partidas ordinarias mensuales. ¿Y cuáles son las partidas ordinarias? Por ejemplo, las partidas de venta, las partidas de compra, las partidas de gastos, las partidas de sueldos, las partidas de impuestos. Esas partidas son las ordinarias. También tenemos que incorporar las partidas de ajuste o reclasificación. Y ya hemos platicado en anteriores oportunidades que un ajuste es cuando va a modificar el monto de las partidas. Hicimos una partida por 1000 quetzales y era de 1200, entonces podemos hacer otra partida de ajuste de la de 1000 quetzales que registramos originalmente y hacemos otra partida de ajuste por 200 quetzales. Estamos ajustando o modificando las cifras. Pero si lo único que vamos a corregir son errores contables y revertimos las partidas, entonces esas se llaman de reclasificación. Tenemos la idea que las partidas de ajuste y reclasificación se tienen que hacer únicamente al cierre del ejercicio contable. Y eso no es así, estimados estudiantes. Las partidas de ajuste o reclasificación se pueden hacer en cualquier mes. Hay partidas complementarias o lo que le llamamos nosotros provisiones. Esas generalmente se hacen al final del ejercicio. Generalmente, pero eso no implica que sea obligatorio. Si lo podemos ir haciendo cada mes para dejar los informes contables
más apegados o encuadrados al periodo en que se está registrando, pues mucho mejor. Entonces también las partidas de provisión tienen que dejarse registradas en el libro de diario y se pueden hacer en cualquier tiempo del ejercicio o periodo contable. Y al final del ejercicio, cuando ya hemos analizado de que todas nuestras operaciones están plasmadas en los registros de contabilidad, específicamente en el diario, porque recuérdense que el diario es el historial, ¿verdad?, de todas las transacciones u operaciones surgidas durante un ejercicio o periodo contable. Si todas estas partidas ya están registradas, procedemos entonces a realizar nuestras partidas de cierre, que también es común que no las dejen ustedes como estudiantes registradas en el libro diario, sino las registran por aparte. Y no, yo les recomiendo, y así debe de ser, estimados estudiantes, desde que manejen el libro diario, y ahí van todas las partidas o asientos de contabilidad. Entonces, las partidas finales que debemos de registrar son las partidas de cierre. ¿Para qué nos sirven las partidas de cierre? Para dejar cuadrado, si lo queremos llamar así, el libro mayor. Para eso nos sirven las partidas de cierre, para dejar en el mayor los saldos a cero. Si no hacemos las partidas de cierre en el libro diario, no podemos lógicamente trasladar información al mayor para dejarlo cerrado. Por esa razón es de que tenemos que hacer esas partidas. Ese es el objetivo, ese es el fin de hacer las partidas de cierre. Si no lo hacemos así, dejamos incompletos los libros de contabilidad en un ejercicio. Es por ello que debemos de nosotros de acostumbrarnos ya a hacer este tipo de partidas en el libro de diario. Hay una excepción, y eso sí es importante también que quede bien claro. He reiterado que las partidas de contabilidad van al libro diario, pero recuérdense ustedes que cuando recibieron el curso de normas internacionales de contabilidad y específicamente trabajaron la norma 7, que se refiere al estado de flujo de efectivo, tanto en su método directo como en su método indirecto se hacen partidas extra libros. Entonces no se confundan. Para elaborar el estado de flujo de efectivo necesitamos hacer partidas de extra libros de ajuste o reclasificación, pero esas partidas sí no van en el diario. Esas partidas nos sirven únicamente para hacer la hoja que generalmente nos han enseñado y poder dejar los saldos de efectivo en ese estado financiero. Entonces, es importante porque fíjense que he tenido algunas situaciones que algunos estudiantes me dicen: sí, pero usted dijo, sí, pero usted hizo. No, lo que estamos enseñando, estimados estudiantes, si vamos a los cursos tributarios, yo no me estoy inventando los procedimientos, están en la ley. No es de que yo lo diga o que yo lo haga, sino yo lo enseño de acuerdo a lo que indica la ley. En el caso de la contabilidad, estamos viendo cómo se registran las partidas porque están en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y también es importante que ustedes lo analicen, y vuelvo a repetir, las partidas extralibros que le llamamos, ¿verdad?, únicamente nos sirven para hacer preparaciones de estados financieros.
mas esas partidas no van en el diario. Se los digo y se los comento y reitero, por favor, que quede claro, porque han habido algunos estudiantes que las partidas extralibros las meten o las registran en el diario y ahí distorsionan la contabilidad. Esas son las excepciones a la regla de que todas las partidas de contabilidad vayan a el libro de diario. Por ejemplo, en el caso de las partidas extralibros de la NIC 7, estado de flujo de efectivo, esas únicamente nos sirven para preparar nuestros registros auxiliares de cálculo del impuesto, del estado de flujo de efectivo. Menciono impuestos a cada momento por costumbre. De ahí, estimados estudiantes, todas las partidas tienen que ir al libro de diario. Reitero, iniciamos con la partida de apertura o reapertura, como ustedes lo quieran manejar. Nuestras partidas ordinarias son todas las transacciones habituales y no habituales también que se dan durante el ejercicio o periodo contable. Le incorporamos las partidas de ajuste o reclasificación. Aquí debemos de tener en cuenta que no es una regla obligatoria que tenga que ser por fuerza a diciembre del ejercicio de contabilidad o ejercicio fiscal, sino podemos hacer correcciones, ajustes en cualquier tiempo que se enmarque en el periodo contable. Las partidas de provisión también las podemos hacer en cualquier tiempo. Ya olvidémonos de esa regla que dice que las partidas de depreciación solo se hacen en diciembre. Si yo quiero llevar mis depreciaciones mensuales para dejar ese gasto registrado en cada mes, lo puedo hacer. No hay una regla que me diga que no lo pueda hacer. Pero como estamos acostumbrados que a diciembre hacemos nuestra cálculo de depreciaciones anuales, por esa razón es que la costumbre nos indica que en diciembre, pero no es así. Y repito, las partidas de cierre que son normales, que no hagan y registren los estudiantes de auditoría, deben de ir como parte de la conclusión de los registros contables de un ejercicio o periodo y sirven para dejar cuadrado o saldado o dejar a cero los saldos, mejor dicho, del libro mayor. Para eso sirven las partidas de cierre. Muy bien, tal vez en forma muy general, pero muy puntual y básica, y espero que pongan a prueba lo que les he explicado cuando a partir de ahora se les deje algunos ejercicios de contabilidad del libro de diario para que ustedes empiecen a ver y a cotejar con esa tablita que elaboré del principio de la partida doble, y van a ver que es fabulosa, nos ayuda como no tienen ustedes idea. Pues espero que les sirva. Ahora, reitero, yo no doy los cursos de contabilidad general. Si los diera, pues empezaría por esto, porque tenemos que iniciar por la esencia de la contabilidad, de dónde nace y de dónde principian todas las operaciones de los diferentes negocios, empresas o entidades. Les agradezco su atención y la próxima clase versará de cómo debemos de operar el libro mayor o centralizador. Bendiciones para cada uno de ustedes.